Hola a todos mis queridos amigos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén disfrutando de un día maravilloso. Como todos sabemos, con el paso del tiempo, todo puede cambiar. Y hoy les traigo algo muy interesante. ¿Sabían cómo ha cambiado la granja de Alex desde que Tuna puso un pie allí? Los invito a descubrir conmigo todos los secretos que este lugar tiene por revelar. Cuando Tuna llegó, no solo cambió la dinámica de la granja, sino que también comenzó a hacer ajustes que transformaron el lugar por completo. Lo que parecía un simple rancho se convirtió en un espacio lleno de misterios por resolver. Desde el primer día, el ambiente comenzó a volverse más cálido y acogedor, pero al mismo tiempo también surgieron desafíos que pusieron a prueba a todos los que vivían allí. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un lugar tan normal puede cambiar tan drásticamente solo con la llegada de una persona? Pues bien, esto es precisamente lo que sucedió en la granja de Alex. Y estoy seguro de que les sorprenderá saber qué ocurrió a continuación. Así que acompáñenme en este viaje de descubrimiento mientras exploramos cómo la vida de todos los que rodean a Tuna se ve transformada por este nuevo comienzo. El primer día que Tuna llegó a la granja de Alex, todo parecía estar sumido en el abandono. El lugar estaba completamente desordenado y en ruinas, con jardines salvajes y plantas descontroladas que habían crecido sin límite debido a la falta de atención. No había rastro de cuidado ni organización, lo que hacía que la granja se sintiera como un sitio olvidado por el tiempo. Sin embargo, a partir del momento en que Tuna pisó ese terreno, todo comenzó a cambiar. Con cada paso que daba, una nueva energía comenzaba a llenar el aire y los primeros signos de transformación no tardaron en aparecer. Tuna no solo se dedicó a poner en orden los jardines, sino que su presencia empezó a hacer que todo a su alrededor tomara una nueva dirección. Su habilidad para cuidar, organizar y dar cariño a cada rincón de la granja empezó a hacer milagros. Poco a poco, los terrenos se fueron renovando, las plantas florecieron nuevamente y el lugar que antes parecía olvidado empezó a cobrar vida. Pero no solo la granja cambió. Lo más impresionante fue cómo Tuna también transformó a Alex. Antes él era un hombre sumido en su trabajo, alguien que vivía para cumplir sus tareas diarias sin pensar en nada más. Sin embargo, desde la llegada de Tuna, Alex empezó a descubrir el valor del descanso, de cuidar de sí mismo y de disfrutar de los pequeños momentos. Ahora él también tiene a alguien a quien preocuparle, alguien que le recuerda la importancia de encontrar equilibrio entre el trabajo y el descanso. La llegada de Tuna no solo revitalizó la granja, sino que también trajo una nueva perspectiva de vida para Alex, quien por fin pudo encontrar un propósito más allá de su rutina diaria. Todo esto gracias a una sola persona que con su dedicación y amor por el trabajo logró cambiar no solo un lugar, sino una vida. Tuna comenzó a transformar cada rincón de la casa y el jardín con una dedicación y cuidado que sorprendieron a todos. Desde el primer día, ella se encargó de limpiar y ordenar minuciosamente cada espacio, asegurándose de que todo estuviera impecable. No dejó ni un solo lugar sin atención, convirtiendo lo que antes era un espacio desordenado en un ambiente armonioso y organizado. Poco a poco la casa fue tomando una nueva forma gracias al esfuerzo de Tuna, quien con su energía renovadora y su toque personal comenzó a darle vida a cada rincón. Después de poner en orden el jardín, Tuna decidió crear un espacio único para ella. Con sus propias manos se construyó una pequeña ducha de bambú, una idea sencilla, pero que le permitió tener un rincón especial donde relajarse después de una jornada de trabajo. Mientras tanto, la creatividad de Tuna no se detuvo allí.
decidió continuar con su proyecto y sin perder tiempo subió a la colina para cortar bambú material que utilizaría para construir sus propios muebles. Con mucho esfuerzo cortó el bambú y con su habilidad empezó a dar forma a mesas y sillas sencillas, pero funcionales, que le permitirían disfrutar de un buen momento de descanso. En todo este proceso, Alex estuvo siempre a su lado, dispuesto a ayudar en todo lo que fuera necesario. Aunque al principio parecía desconectado de las tareas más sencillas, pronto se dio cuenta de lo importante que era involucrarse en estos pequeños detalles. Alex comenzó a comprender que no solo se trataba de trabajar sin descanso, sino de construir juntos algo significativo. Él mismo empezó a disfrutar de cada tarea que realizaban juntos, desde cortar bambú hasta montar los muebles, y ese tiempo compartido fortaleció su relación. Tuna, con su determinación, no solo logró darle un giro total a la granja, sino que también despertó en Alex una nueva forma de ver la vida. Juntos, compartiendo esfuerzos y risas, lograron no solo transformar el lugar, sino también su forma de relacionarse, construyendo un espacio lleno de amor y trabajo en equipo. Gracias a Tuna, Alex descubrió el valor de crear algo juntos, donde cada detalle, por pequeño que fuera, tenía su propio significado. Hoy, Alex llegó con un ramo de flores frescas y con una sonrisa le propuso a Tuna que juntos adornaran la entrada de la casa. Su plan era llenar el lugar de color y frescura, colocando flores en el jardín y en la entrada justo frente al portón. Ambos se dividieron el trabajo, cada uno haciendo su parte, pero siempre colaborando y dándose pequeños descansos para compartir miradas cómplices. Era evidente que aunque el trabajo los mantenía ocupados cada momento juntos, se sentía especial y sus corazones se conectaban más a medida que avanzaba el día. Sin embargo, la renovación de Tuna no se limitaba a las pequeñas tareas del jardín. Ella tenía un sueño más grande en mente, un proyecto que transformaría aún más la granja. Decidió que necesitaba un espacio donde poder cocinar, así que comenzó a trabajar en la construcción de una cocina improvisada. Subió nuevamente a la montaña, cortó bambú con destreza y rapidez, y lo llevó hacia la parte baja de la granja. Con cada caña de bambú que transportaba la estructura de su nuevo espacio, comenzaba a tomar forma. El trabajo no era fácil, pero la pasión de Tuna por crear su propio hogar era más fuerte que cualquier dificultad. Claro, no estaba sola en este empeño. Alex estuvo a su lado en todo momento, ayudándola con lo que fuera necesario, desde transportar los materiales hasta ensamblar la estructura de la cocina. Él estuvo allí brindando su apoyo incondicional. Desde que Tuna llegó a la granja, Alex experimentó una transformación en su vida. Ya no era el hombre que se sumía en el trabajo sin descanso. Ahora se tomaba el tiempo para estar con ella, para compartir y disfrutar de los momentos juntos. Cada vez que Alex visitaba a Tuna, sentía como todas las tensiones y preocupaciones del día a día se desvanecían. Estar con ella, trabajar codo a codo, lo llenaba de paz. Lo que comenzó como un simple proyecto de mejora en la granja, se convirtió en un proceso de crecimiento y redescubrimiento para ambos. A medida que Tuna transformaba la granja, también transformaba la vida de Alex. Lo que antes parecía un lugar vacío y desordenado, pronto se llenó de vida y de proyectos compartidos. Y lo más hermoso de todo es que en cada paso que daban juntos, más se fortalecía la relación entre ellos. Alex, que antes solo vivía para el trabajo, ahora encontró un equilibrio gracias a Tuna. Su vida ya no se trataba solo de cumplir con las responsabilidades, sino también de disfrutar de lo que habían creado juntos. Cada tarea que realizaban, cada sonrisa que compartían,
no solo les ayudaba a avanzar en su proyecto, sino que también les daba la oportunidad de conocerse más profundamente y de forjar una conexión más fuerte. Así el trabajo en la granja no solo estaba cambiando el paisaje, sino también el futuro de ambos, quienes ahora compartían sueños, esfuerzos y un amor que crecía con cada día que pasaba. Al final, el trabajo duro de Tuna y la dedicación de Alex no solo transformaron la granja, sino que también les permitió transformar sus vidas. Lo que comenzó como un simple esfuerzo de renovación se convirtió en un hermoso viaje compartido, donde el amor, la paciencia y la colaboración les dieron una nueva perspectiva de la vida. La granja antes, un lugar olvidado, se convirtió en el reflejo de su esfuerzo y cariño mutuo. Y aunque aún queda mucho por hacer, saben que mientras estén juntos, no hay desafío que no puedan superar. Mientras el sol se ponía sobre la granja con la cocina casi terminada y el jardín lleno de flores, Tuna y Alex se miraron con una sonrisa cómplice, sabiendo que este era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Juntos, habían logrado mucho más que una simple renovación. Habían construido un hogar lleno de amor y esperanza. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, una cosa es clara: su viaje juntos recién comienza y con cada paso seguirán creando una vida llena de sueños compartidos. Así, entre risas y trabajo, su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el verdadero cambio no solo se trata de transformar lo que nos rodea, sino también de cambiar nosotros mismos, creciendo juntos en cada momento. Y al final, en la granja de Alex, no solo florecieron las plantas, sino también su amor y su vida juntos. Anh nói với vẻ biết ơn: hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy về nông trại. Sau đó anh đứng dậy và bắt đầu giúp Tử Nha sắp xếp đồ đạc, trong khi anh đang gấp quần áo và bỏ vài món đồ ăn vặt vào trong túi. Tử Nha cân đem đồ đến gần bà Đường. Bà ơi, giữ gìn sức khỏe nhé, bà dịu dàng nói. Bà cụ mỉm cười với sự ấm áp và những cử chỉ chân thành có thể mang lại: cháu cũng vậy, cháu yêu, chúc mọi điều tốt đẹp. Và nếu bà gặp Adam, hãy cảm ơn anh ấy giúp tôi nhé. Có thể anh ấy rất bận rộn và không thể trực tiếp chào tạm biệt. Tử Na nói thêm: đừng lo, bà Đường đáp. Khi nào gặp lại tôi sẽ nói với anh ấy. Một lát sau, Alex đã hoàn thành việc đóng gói tất cả những việc còn lại. Mọi thứ đã sẵn sàng lên đường. Tử Na lòng nặng trĩu bước ra ngưỡng cửa để chào tạm biệt một lần nữa. Ánh mắt cô lướt qua từng khoảng cách như muốn ghi lại từng chi tiết ký ức. Vì ở trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ngôi nhà của bà Đường đã là một chốn nương náu tràn ngập tình thương. Ở đó, cô không chỉ tìm thấy một mái nhà che chở mà có sự ấm áp của một con người đối xử với mình như một người con gái. Cái ôm cuối cùng và nụ cười che giấu buồn bã. Tử Na leo lên chiếc xe của